Ahora, ¿por qué San Jerónimo es tan importante al hablar de la lectura bíblica? Yo creo que hay dos cosas acá. La primera es que San Jerónimo es un convencido de la importancia absoluta de la palabra de Dios. O sea, tiene una convicción de fe tan profunda, que la novedad de la revelación se impone sobre todo, que piensa como organizar toda la vida a partir de la Escritura. O sea, en ese momento, con una cultura clásica en plena floración, de muchísimo prestigio, el Evangelio, le pasa a San Agustín también, en las confesiones él dice que le chocaba la rudeza del lenguaje de las Escrituras, ¿no? que era mal latín, que tenían costumbres bárbaras, que no tenían nada de refinamiento de los clásicos, ¿no? Y San Jerónimo, que encuentra lo mismo, él, como es mucho más violento de temperamento, él dice, no me importa, elijamos esto, ¿no? Seamos rudos, ¿no? Hay que elegir esto. Como diciendo, a pesar de esto, ahí está la verdad, ahí está todo lo que uno necesita. Y es como que él quiere, entonces, armar, por ejemplo, él también en la carta Eustoquia, en la formación, Eustoquia era una niña, o sea, que estaba en plena formación. Y entonces se le hace también un programa de estudios, para que se vaya preparando, para que pueda ver las escrituras, que aprenda el hebreo, que aprenda el griego, que tenga conocimientos de los padres de la iglesia, de la doctrina. Es muy interesante, ¿no? Y él dice, sí, pero que no estudie con los clásicos, que era lo normal, ¿no? Por ejemplo, los padres capadocios, San Basilio, San Gregorio, ellos son los defensores de la cultura clásica. Si la cultura clásica puede servir porque da la base para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de la cultura, para dar los instrumentos que uno necesita, para dominar el pensamiento del tiempo. San Jerónimo dice que no, y él hace, por supuesto, si lo logra o no lo logra, no sé, que todo lo que la educación tomaba de los clásicos, dice una educación cristiana lo debe tomar a la Escritura. O sea, un sentido como de absoluto. Lo cual no quiere decir, porque él era un gran lector de los clásicos, es curioso, ¿no? Es un hombre de una, que todo el tiempo tiene reminiscencias clásicas en sus escritos, mucho más que Agustín, por ejemplo. Entonces, gracias a eso, con esa visión así unificada, el gran aporte de San Jerónimo es la centralidad de la Escritura. Esto es un aspecto. Acá en la introducción de este libro, que es una edición de la carta Eustoquia, una introducción fenomenal. Él se... Bueno, cuando habla de los clásicos, ¿no? Él se levanta contra el hecho que aún los clérigos, adultos, se complacen en la lectura de comedias y de poesías amorosas, entregándose así voluntariamente una falta que los niños están obligados a cometer cuando leen esos textos en la escuela. No que Jerónimo prohíba en bloc toda la literatura profana, reconoce que una parte puede ser accesible, pero a condición de quitarle todos los adornos y los accesorios paganos. Aún podrían encontrarse cosas útiles que pueden pasar en el patrimonio de la Iglesia,
pero no quiere que los oídos se dejen insensiblemente encantar y que se inocule así un veneno tanto más sutil que es absorbido inconscientemente y sin dolor. O sea, es una visión absoluta, ¿no?, de la revelación y por ejemplo, hablando de la carta de Tokio, dice que persistir, como él mismo lo hizo, dice, cuando era joven, en leer la literatura liviana después de la conversión a la vida clerical o ascética, puede chocar, escandalizar el entorno que pide un compromiso y una exclusividad más manifiesta. Y bueno, o sea, eso es un poco el trasfondo, ¿no?, donde la importancia de la palabra de Dios, o sea, la centralidad de la palabra de Dios. Y lo otro, cómo esto se realiza. En un párrafo de acá. ¿Qué se hacía en los cenáculos de estas mujeres discípulas de San Jerónimo? Se leía la Escritura, es decir, se intentaba comprenderla y explicarla. Los libros sagrados estaban lejos de ser simples y límpidos. Su uso se imponía, sin embargo, a los cristianos por diversas razones. Es probable que, y ahí es donde viene lo que después en general se llama la lectura, la lección divina, la lectura espiritual de la Escritura. La lectura y el empleo del Salterio como libro de oración, que lo llevaron a revisar el Salterio, y el uso sistemático de diversos escritos de Orígenes, el gran comentador sobre el Salterio, y a su circulación en su auditorio y con sus corresponsales romanos. Fíjense que otra de las contradicciones de San Jerónimo es que él se opone en muchos escritos a Orígenes, no tanto por Orígenes tal vez, sino porque Orígenes había sido traducido al latín por Rufino de Aquileia. Rufino había sido un gran amigo y paisano de Jerónimo, que se pelean a muerte, porque se pelean por un asunto de mujeres, porque algunas de estas señoras eran devotas de Rufino y otras de Jerónimo. Entonces, no puede ser. Bueno, y también Rufino va a Tierra Santa. Y Rufino termina con Marcela. Y con Paula, Jerónimo. Bueno, entonces ya, y Melania va con Rufino también. Entonces, claro, aunque decían lo mismo, pero competían. Bueno, entonces, como Rufino había traducido a Jerónimo, a Orígenes, Jerónimo se enoja con Orígenes por culpa de Rufino. Pero sin embargo, Jerónimo es un gran difusor de Orígenes. O sea, a pesar de que lo critica, en todo lo que hace la lectura espiritual, comillas, de la Escritura, recurre al espíritu de Orígenes, a los tratados de Orígenes, los comentarios sobre todo de Orígenes. Orígenes tiene sobre la Escritura tratados y comentarios. Los tratados son técnicos, digamos así, exegéticos, difíciles. Los comentarios son maravillosos, lindísimos. Tratado de la oración de Orígenes, está en castellano, sí. Muy lindo. Algunos de los comentarios a los libros bíblicos, el comentario de Cantar, comentario al libro del Éxodo, están en la colección de Ciudad Nueva, esa de tapas anaranjadas, de Ciudad Nueva, editorial española, de textos patrísticos, tiene publicadas bastantes cosas patrísticas, son relativamente accesibles. Entonces, con esta visión de Orígenes se encuentra, Jerónimo encuentra toda una pedagogía de la Biblia, pero inspirada en una visión teológica.